hombre con la ropa rasgada y la barba descuidada entró en una pastelería de lujo en Madrid. Se acercó al mostrador con los ojos bajos y preguntó al dueño si tendría alguna tarta a punto de caducar, porque era el aniversario de boda con su esposa y quería hacerle un regalo. El pastelero se rió en la cara del hombre y le dijo que se marchara antes de que llamara a la policía. Pero lo que nadie sabía era que sentado en una mesa del rincón estaba Carlos Mendoza, uno de los hombres más ricos de España, propietario de una cadena de hoteles de lujo, y lo que vio en ese momento cambió para siempre la vida de todos los presentes. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Madrid despertaba bajo un cielo gris de noviembre. Las calles del centro ya estaban abarrotadas de personas trajeadas que corrían hacia sus oficinas, móviles pegados a la oreja, café en mano. Nadie miraba hacia abajo. Nadie notaba las figuras acurrucadas en los rincones de los portales, envueltas en mantas gastadas. Antonio García tenía 64 años, pero aparentaba al menos 10 más. La vida en la calle había cavado surcos profundos en su rostro, había encanecido su pelo y encorvado sus hombros, pero sus ojos, aquellos ojos marrones que su esposa Carmen había amado desde el primer instante en que los vio, conservaban todavía una luz especial, una luz que hablaba de dignidad, de amor inquebrantable, de una fortaleza interior que ninguna desgracia había conseguido apagar. Aquella mañana Antonio se había despertado antes del amanecer en el refugio improvisado bajo el puente de Vallecas, donde vivía con Carmen. La había mirado dormir, su cuerpo frágil envuelto en una manta que habían encontrado en un contenedor meses atrás. Incluso dormida, incluso con el pelo revuelto y el rostro marcado por el cansancio, para él seguía siendo la mujer más hermosa del mundo. Era el 24 de noviembre, su aniversario de boda. 37 años antes, en aquel día, se habían casado en la pequeña iglesia de su pueblo en Extremadura. Ella llevaba un vestido blanco cosido por su madre, él un traje prestado por su hermano mayor. No tenían dinero, pero tenían amor, y aquel amor había bastado para construir una vida juntos, una vida que se había derrumbado 6 años antes, cuando la empresa de construcción donde Antonio trabajaba desde hacía 32 años, quebró. A los 58 años, nadie quería contratarlo. Los ahorros se acabaron rápido, luego la casa, luego la dignidad de pedir ayuda a familiares que les habían dado la espalda. Carmen enfermó, los medicamentos costaban demasiado, y poco a poco se encontraron en la calle. Pero incluso en la calle, Antonio nunca había dejado de amar a su esposa. Cada día intentaba hacer su vida menos difícil. Le traía flores recogidas en el retiro, le leía los periódicos abandonados en los bancos, le contaba historias para hacerla sonreír, y cada año, de alguna manera, conseguía celebrar su aniversario. Este año era diferente. Carmen estaba empeorando. La tos que la atormentaba desde hacía semanas no cedía. Antonio sabía que necesitaba medicinas, una cama caliente, comida nutritiva, pero todo lo que podía ofrecerle era su amor y su presencia. Se había levantado aquella mañana con una idea fija en la cabeza. Quería regalarle algo especial, algo que le recordara los tiempos en que podían permitirse pequeños lujos. ¿Y qué había más especial que una tarta para su aniversario? Había caminado durante horas a través de la ciudad, observando los escaparates de las pastelerías con ojos hambrientos. No para él, nunca para él, sino para Carmen. Sabía que nunca podría permitirse comprar nada, pero quizás, pensaba, algún pastelero amable podría darle algo que estuviera a punto de tirarse. Comida todavía buena, pero ya no vendible. Así fue como llegó frente a la Pastelería Imperial, uno de los locales más exclusivos del barrio de Salamanca. El escaparate era un triunfo de tartas elaboradas, pasteles decorados con frutas frescas, dulces que parecían pequeñas obras de arte. Antonio se detuvo a mirar, la nariz casi pegada al cristal, intentando imaginar el sabor de aquella belleza. Luego reunió valor y entró. El interior de la pastelería era aún más lujoso que el escaparate. Mármol blanco en el suelo, lámparas de cristal, mesas elegantes donde clientes bien vestidos tomaban café y comían churros con chocolate. Antonio se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su ropa gastada, sus zapatos rotos, su olor a calle.
Vio las miradas de asco de los clientes, sintió el silencio incómodo que cayó cuando entró. Pero pensó en Carmen, pensó en sus ojos que se iluminarían al ver una tarta, y encontró el valor para acercarse al mostrador. Detrás del mostrador estaba Javier Ruiz, el propietario, un hombre de 40 y tantos años, pelo peinado hacia atrás con demasiada gomina, una sonrisa ensayada que mostraba a todos los clientes adinerados. Aquella sonrisa se desvaneció instantáneamente cuando vio acercarse a Antonio. Antonio habló con voz baja, casi un susurro, intentando no llamar la atención. Explicó que era su aniversario de boda, que su esposa estaba enferma, que no tenían dinero, pero él quería hacerle un regalo. Preguntó si por casualidad tendrían alguna tarta a punto de caducar, algo que fueran a tirar de todos modos. Cualquier cosa valdría. La respuesta de Javier fue una carcajada despectiva, una risa fuerte, deliberadamente alta, que atrajo la atención de todos los presentes. Le dijo a Antonio que aquello era un local para gente decente, no un albergue para vagabundos. Le dijo que se fuera inmediatamente antes de que llamara a la policía. Le dijo que gente como él no debería ni atreverse a entrar en un sitio así. Antonio bajó la cabeza. Sintió las lágrimas picarle en los ojos, pero se negó a llorar. No allí, no delante de aquella gente. Se dio la vuelta para marcharse, los hombros curvados bajo el peso de la humillación. Pero en ese momento, desde una mesa en el rincón más alejado de la pastelería, se levantó un hombre. Carlos Mendoza tenía 67 años y una fortuna estimada en varios miles de millones de euros. Era el propietario de la cadena de hoteles de lujo Mendoza Palace, con establecimientos en toda Europa. También poseía restaurantes, bodegas en La Rioja, inmuebles por media España. Los periódicos lo llamaban uno de los hombres más poderosos del país. Pero aquella mañana Carlos no estaba en Madrid por negocios. Estaba allí por un motivo mucho más personal. Había llegado a la pastelería Imperial para un encuentro con un viejo amigo, un encuentro que luego había sido cancelado a última hora. Se había quedado de todos modos, sentado en su mesa del rincón, tomando un cortado y mirando por la ventana. Estaba pensando en su esposa, Lucía, fallecida 4 años antes tras una larga enfermedad. Pensaba en cómo el dinero, todo su dinero, no había conseguido salvarla. Pensaba en lo solo que se sentía a pesar de sus mansiones, sus yates, sus cuentas bancarias. Entonces había entrado Antonio. Carlos había observado la escena en silencio. Había visto la dignidad con que aquel hombre mayor se había acercado al mostrador. Había oído cada palabra de su petición, pronunciada con vergüenza, pero también con un amor evidente por su esposa. Había visto la reacción del pastelero, aquella risa cruel, aquella humillación pública de un hombre que no había hecho nada malo excepto ser pobre. Y algo dentro de Carlos se había roto. Se levantó de la mesa y atravesó la pastelería con paso decidido. Su ropa, un sencillo jersey de cachemira y pantalones elegantes, no delataba inmediatamente su riqueza, pero su postura, su porte, la forma en que se movía, hablaban de un hombre acostumbrado al mando. Se detuvo junto a Antonio, que estaba a punto de salir, y le puso una mano en el hombro. Antonio se giró los ojos húmedos, esperando probablemente otro insulto. En cambio encontró la mirada amable de un desconocido. Carlos se dirigió al pastelero con una voz calmada pero gélida. Preguntó si esa era la forma en que trataba a los clientes. Javier, sin reconocer a Carlos, respondió con arrogancia que aquel no era un cliente, solo era un vagabundo que apestaba y molestaba a la clientela respetable. Carlos asintió lentamente. Luego preguntó cuánto costaba la tarta más cara del establecimiento. Javier, confuso por el cambio de tema, señaló una tarta de 3 pisos decorada con chocolate belga y fresas frescas. Costaba 350 euros. Carlos sacó la cartera y dejó sobre el mostrador 4 billetes de 100 euros. Dijo que se llevaría aquella tarta y que se la regalaría al señor que tenía al lado, para su aniversario de boda. El silencio en la pastelería era absoluto. Javier miraba el dinero en el mostrador, luego a Antonio, luego a Carlos, intentando entender qué estaba pasando. Antonio miraba a Carlos con ojos incrédulos, la boca abierta, incapaz de encontrar las palabras. Carlos no había terminado. Se dirigió nuevamente al pastelero y le dijo que estaba asqueado por su comportamiento.
Le dijo que debería avergonzarse de tratar así a un ser humano. Le dijo que la verdadera elegancia no estaba en las tartas caras ni en las lámparas de cristal, sino en la forma en que se trataba a las personas. Javier balbuceó algo intentando justificarse, pero Carlos lo interrumpió. Se presentó. Dijo su nombre, el nombre de su empresa, el nombre de los hoteles que poseía, y dijo que desde ese momento la pastelería imperial perdería todos los contratos con sus hoteles, todos los suministros, todas las colaboraciones. El rostro de Javier pasó de la arrogancia al terror en un instante. Empezó a disculparse frenéticamente, a decir que había sido un malentendido, que no sabía quién era Carlos, pero Carlos lo detuvo con un gesto de la mano. Dijo que sus disculpas no le interesaban a él. Si Javier quería disculparse, debía hacerlo con Antonio, y debía hacerlo sinceramente. Antonio no podía creer lo que estaba sucediendo. Pocos minutos antes había sido humillado, echado como un perro callejero. Ahora tenía delante una tarta que costaba más de lo que él había visto en meses, y un hombre poderoso que defendía su honor. Javier se acercó a Antonio con la cabeza gacha. Sus disculpas fueron torpes, claramente dictadas por el miedo a perder los lucrativos contratos con los hoteles Mendoza, pero las dijo. Pidió perdón por sus palabras, por su falta de respeto. Antonio, con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, aceptó las disculpas con un simple gesto de cabeza. No dijo nada malo. No aprovechó el momento para humillar a quien lo había humillado. Simplemente aceptó y se volvió hacia Carlos. Carlos vio en aquellos ojos algo que lo impactó profundamente. No había rabia, no había resentimiento. Solo había gratitud y una dignidad tranquila que ninguna pobreza había conseguido erosionar. En aquel instante, Carlos comprendió que estaba ante un hombre especial. Pidió a Antonio que se sentara con él en la mesa. Antonio dudó, mirando su ropa sucia, sus manos callosas, pero Carlos insistió, y así se sentaron juntos, el multimillonario y el sin techo, frente a dos cafés calientes. Antonio contó su historia. Habló de la empresa que había quebrado, del trabajo que no conseguía encontrar, de la enfermedad de Carmen, del descenso hacia la calle. Habló sin autocompasión, sin pedir piedad. Contaba los hechos, simplemente. Carlos escuchaba en silencio, y cuanto más escuchaba, más se sentía conmovido. Este hombre había perdido todo, y sin embargo no había perdido el amor por su esposa, no había perdido su humanidad. En 30 años de negocios, Carlos había conocido a miles de personas, pero raramente alguien lo había impactado tan profundamente. Cuando Antonio habló de Carmen, de su enfermedad, de la tos que no pasaba, Carlos tomó una decisión. No la había planeado, no lo había pensado, simplemente supo lo que debía hacer. Le dijo a Antonio que quería conocer a su esposa. Antonio se sorprendió, casi asustado. Explicó que vivían bajo un puente, que no era un lugar para una persona como Carlos, pero Carlos sonrió y dijo que había dormido en sitios mucho peores cuando era joven y aún no había hecho fortuna. Salieron juntos de la pastelería, Antonio llevando con cuidado la enorme tarta, Carlos caminando a su lado como si fueran viejos amigos. Los clientes de la pastelería los vieron salir en silencio, algunos con curiosidad, otros con vergüenza por no haber hecho nada antes. El viaje hasta el puente duró casi 40 minutos. Antonio guió a Carlos a través de calles cada vez menos elegantes, callejones cada vez más sucios, zonas de la ciudad que los turistas nunca veían. Carlos lo miraba todo con ojos atentos, dándose cuenta de lo poco que conocía el Madrid real, el de los pobres, los invisibles. Cuando llegaron al refugio improvisado bajo el puente de Vallecas, Carlos vio a Carmen. Estaba sentada en un colchón gastado, envuelta en mantas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Pálida y delgada, pero cuando vio volver a Antonio, sus ojos se iluminaron con una luz que Carlos conocía bien. Era la misma luz que veía en los ojos de su esposa Lucía cuando él volvía a casa después de un viaje. Antonio se arrodilló junto a Carmen y le mostró la tarta. Le contó lo que había pasado, la humillación y luego el ángel que había aparecido. Carmen miró a Carlos con ojos brillantes de lágrimas y le agradeció con una voz débil pero sincera.
Carlos se sentó junto a ellos sobre una caja de madera. Miró a esta pareja anciana, pobre pero enamorada, y sintió algo que no sentía desde hacía años. Sintió un propósito. Carlos permaneció bajo el puente durante casi 2 horas. Habló con Antonio y Carmen, escuchó sus historias, rió con sus bromas, se emocionó con su amor, y cuanto más se quedaba, más se solidificaba en su mente la decisión que había tomado. Cuando finalmente se levantó para marcharse, les dijo a Antonio y Carmen que tenía una propuesta que hacerles. Una propuesta que podría cambiar sus vidas si estaban dispuestos a aceptarla. Antonio y Carmen se miraron, confusos pero intrigados. Carlos explicó que poseía un hotel en Madrid, el Mendoza Palace Madrid, y que en aquel hotel necesitaban un conserje, alguien que se ocupara del mantenimiento general, de las pequeñas reparaciones, del buen funcionamiento diario. El trabajo venía con un alojamiento, un pequeño apartamento dentro del establecimiento. Antonio no conseguía hablar. Miraba a Carlos intentando entender si era una broma, un sueño, una alucinación causada por el hambre. Pero Carlos hablaba en serio. Dijo que había visto en Antonio cualidades raras: dignidad, honestidad, una ética de trabajo evidente por la forma en que hablaba de su pasado en la construcción. Carmen empezó a llorar silenciosamente. No podía creer que su suerte estuviera cambiando así, en un solo día, gracias a una tarta que nunca habían comprado. Pero había más, continuó Carlos. Carmen necesitaba atención médica, y él proveería. Tenía a los mejores médicos a su disposición, y Carmen tendría acceso a todos los exámenes, todos los tratamientos necesarios. No por caridad, precisó, sino porque era lo correcto. Antonio finalmente encontró las palabras. Preguntó por qué. ¿Por qué un hombre que no los conocía hacía todo esto por ellos? Carlos permaneció en silencio durante un largo momento. Luego habló de Lucía, su esposa. Habló de cómo la había perdido, de cómo todo su dinero no había servido para nada. Habló de la soledad que sentía cada día, de la sensación de inutilidad a pesar de todos sus éxitos, y dijo que ver a Antonio aquella mañana, ver su amor por Carmen, ver su dignidad a pesar de todo, le había recordado lo que significaba ser verdaderamente rico. La verdadera riqueza, dijo Carlos, no estaba en las cuentas bancarias, estaba en el amor, en la conexión humana, en la capacidad de ver la belleza incluso en los momentos más oscuros. Antonio tenía esa riqueza, y Carlos quería aprenderla de él. Antonio se levantó lentamente. Miró a Carmen, que asintió entre lágrimas. Luego estrechó la mano de Carlos con una fuerza sorprendente para un hombre de su aspecto frágil. Aceptaba la propuesta, no por él, sino por Carmen, para darle finalmente los cuidados que necesitaba. Carlos sonrió. Era una sonrisa genuina, algo que sus socios de negocios veían raramente. Dijo que al día siguiente mandaría un coche a recogerlos, que podrían llevarse todo lo que quisieran conservar. El nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar. Aquella noche, bajo el puente, Antonio y Carmen comieron la tarta más cara que habían visto jamás. La comieron con las manos, riéndose como críos. El sabor era increíble, pero aún más increíble era la esperanza que sentían por primera vez en años. Carmen dijo que era el mejor aniversario de su vida. Antonio le besó la frente y le prometió que el próximo sería aún mejor. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. El apartamento dentro del Mendoza Palace Madrid era pequeño pero cómodo. 2 habitaciones, un baño en condiciones, una cocina donde Carmen podía finalmente cocinar de nuevo. Después de años bajo los puentes, parecía un palacio. Antonio empezó su trabajo con una dedicación que impresionó a todos. Se despertaba al alba, revisaba cada rincón del hotel, reparaba cualquier cosa que necesitara atención. Los compañeros lo miraban inicialmente con recelo. Este ex sin techo que había conseguido el trabajo gracias al propietario. Pero su ética laboral, su amabilidad, su disponibilidad conquistaron pronto a todos. Carmen fue examinada por los mejores neumólogos de Madrid. El diagnóstico fue una neumonía crónica, agravada por años de exposición al frío y la malnutrición, pero era tratable. Con los medicamentos adecuados, con una dieta apropiada, con el descanso en un ambiente cálido y seco, mejoraría.
Y efectivamente mejoró. Semana tras semana, el color volvió a sus mejillas. La tos disminuyó, luego desapareció casi por completo. Su voz volvió fuerte, su sonrisa luminosa. Antonio la veía reflorecer y daba gracias a Dios cada día por el milagro que había entrado en sus vidas. Carlos venía a visitarlos regularmente, no para controlar el trabajo de Antonio, sino por el placer de su compañía. Se sentaba en su pequeño apartamento, bebía el café que Carmen preparaba con cuidado y hablaba durante horas. Hablaba de su esposa Lucía, de los recuerdos felices, del vacío que había dejado, y Antonio y Carmen escuchaban, consolaban, ofrecían la amistad sincera que Carlos no encontraba en sus círculos de ricos y poderosos. Una noche, Carlos confesó algo que nunca había dicho a nadie. Dijo que se sentía culpable por su riqueza. Durante años había acumulado dinero, construido imperios, conquistado éxitos. ¿Pero para qué? Su esposa había muerto. Sus hijos vivían en el extranjero y lo veían raramente. Sus amigos eran en realidad socios interesados solo en los negocios. Antonio escuchó en silencio. Luego dijo algo que Carlos no olvidó jamás. Dijo que la riqueza no era una culpa, sino una responsabilidad, que Carlos tenía el poder de cambiar la vida de las personas, como había cambiado la suya, y que usar ese poder para el bien era la mejor forma de honrar la memoria de Lucía. Aquellas palabras plantaron una semilla en la mente de Carlos. En los meses siguientes, Carlos empezó a ver el mundo con ojos diferentes. Visitó los albergues para sin techo de la ciudad, habló con las personas que vivían en la calle, escuchó sus historias y se dio cuenta de que Antonio y Carmen no eran una excepción. Había miles de personas como ellos, buenas personas a las que la mala suerte había puesto de rodillas, que solo necesitaban una oportunidad para levantarse. Decidió hacer algo grande. Anunció la creación de la Fundación Lucía Mendoza, en memoria de su esposa. La fundación construiría viviendas para los sin techo, ofrecería formación profesional y oportunidades de trabajo, proporcionaría asistencia médica a quien no pudiera permitírsela. Carlos invirtió una parte significativa de su fortuna, cientos de millones de euros, en este proyecto, y pidió a Antonio que le ayudara. 2 años después de aquella mañana en la pastelería, Antonio estaba en un escenario frente a cientos de personas. Llevaba un traje nuevo, el primero que poseía en décadas. A su lado estaba Carmen, hermosa con un vestido azul, completamente recuperada y radiante, y al otro lado estaba Carlos, que lo miraba con orgullo. Era la inauguración de la primera Casa Lucía, un edificio de 40 apartamentos construido por la Fundación Mendoza para familias sin techo. Antonio había sido nombrado director del programa de reinserción laboral de la Fundación. Su experiencia, su empatía, su capacidad de conectar con personas que lo habían perdido todo, lo hacían perfecto para ese papel. Antonio tomó el micrófono y miró a la multitud. Había periodistas, políticos, empresarios, pero sobre todo estaban las familias que habitarían aquellos apartamentos, que miraban su nuevo futuro con ojos llenos de esperanza. Contó su historia. Habló de la empresa que había quebrado, del descenso hacia la calle, de los años de frío y hambre. Habló de aquella mañana en la pastelería, de la humillación y luego del milagro, y dijo que lo que le había pasado a él podía pasarle a cualquiera. Nadie era inmune a la mala suerte, pero todos merecían una segunda oportunidad. Miró a Carlos y dijo que un hombre rico le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dinero. Se mide en humanidad, en compasión, en la capacidad de ver a las personas más allá de sus circunstancias. Carlos le había dado más que un trabajo y una casa. Le había devuelto la dignidad. Carmen lloraba silenciosamente, sosteniendo la mano de su marido. Carlos se secaba los ojos, intentando mantener la compostura. Antonio concluyó diciendo que cada persona en la multitud, rica o pobre, tenía el poder de cambiar la vida de alguien. Bastaba un gesto de amabilidad, un momento de atención, la disposición a ver a quién era invisible. E invitó a todos a usar ese poder, cada día, de todas las formas posibles. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Aquella noche, después de las ceremonias, después de las entrevistas, después de los apretones de manos, Antonio, Carmen y Carlos
se encontraron juntos en el pequeño apartamento del hotel. Se había convertido en una tradición, aquellas noches tranquilas donde tres amigos improbables compartían historias y risas. Carlos dijo que Lucía estaría orgullosa, que finalmente sentía que hacía algo significativo con su vida, algo que iba más allá del beneficio y el éxito personal. Antonio sonrió y dijo que todo había empezado con una tarta que nunca había conseguido comprar. Carmen rió y dijo que era la tarta más cara de la historia. Había comprado una amistad, una nueva vida, y ahora estaba comprando casas para cientos de familias. Carlos rió también. Luego se puso serio y dijo algo que llevaba tiempo pensando. Dijo que Antonio le había salvado la vida aquel día en la pastelería, no al revés, porque Carlos se estaba ahogando en la soledad y la inutilidad, y Antonio le había mostrado una forma diferente de vivir. Los tres permanecieron en silencio durante un momento, contemplando el viaje increíble que habían hecho juntos. Luego Carmen se levantó y fue a la cocina. Volvió con una tarta sencilla, hecha en casa, nada comparable a aquella de 350 euros, pero la había preparado ella, con amor, para celebrar el aniversario de la inauguración de la fundación. Cortó 3 trozos y los repartió. Antonio tomó la mano de Carmen y la besó. Carlos miró a sus amigos y sintió por primera vez en años que estaba exactamente donde debía estar. Fuera de la ventana, Madrid brillaba con luces. En algún lugar bajo un puente, una familia estaba durmiendo al frío, pero pronto, gracias a la Fundación Lucía, también ellos tendrían una casa. Y quizás, como Antonio, encontrarían a alguien dispuesto a ver más allá de su ropa gastada, a reconocer su humanidad, porque al final, esa era la lección más importante. No hacía falta ser multimillonario para marcar la diferencia, solo hacía falta ser humano, solo hacía falta detenerse, mirar, ver a quien lo necesitaba y actuar. Javier Ruiz, el pastelero arrogante, había cerrado su negocio 6 meses después de aquella mañana. Los contratos perdidos con los hoteles Mendoza habían sido solo el principio. La historia se había difundido, y nadie quería ya estar asociado con aquel hombre que se había reído en la cara de un anciano sin techo. Algunos decían que era un castigo excesivo, pero Antonio, con la generosidad que lo caracterizaba, había buscado a Javier y le había ofrecido un trabajo en el comedor de la fundación. Javier había rechazado, demasiado orgulloso, pero la oferta había sido hecha, y eso decía todo lo que había que saber sobre el carácter de Antonio, porque la verdadera fuerza no estaba en la venganza, sino en el perdón, y la verdadera riqueza no estaba en acumular, sino en dar. Y esta historia, que empezó con una tarta caducada que nunca se obtuvo, terminaba con una promesa, la promesa de que el amor, la dignidad y la compasión podían transformar no solo 2 vidas, sino el mundo entero. Un gesto a la vez. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja tu huella con un like. Y si quieres apoyar este canal para que pueda seguir contando historias como esta, hay un pequeño botón llamado Super Gracias que encontrarás bajo este vídeo. Cada aportación, aunque sea pequeña, me llena de gratitud y me permite continuar este camino junto a vosotros. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.